Muy buenas a todos, soy Carlos Alix y con este doble bíceps espero ya haber captado vuestra atención porque hoy os voy a hablar de la importancia que tiene el sistema nervioso en las ganancias de masa muscular. Porque bueno, ahora mismo son las 12:59, estoy aquí, bueno, he estado esta mañana trabajando y demás y me surgió la duda de por qué no se suele hablar en redes sociales, ni en los gimnasios, ni nada, del sistema nervioso. Cuando queremos ganar masa muscular y cuando queremos obtener hipertrofia, ¿por qué no se habla del sistema nervioso? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de ganancias de fuerza, sí que se le da mucha importancia al sistema nervioso, ¿verdad? Hay que obtener adaptaciones neurales para aprovechar mejor esa masa muscular que tenemos y generar más fuerza con ella y todas estas cosas. Pero cuando hablamos de hipertrofia, de ganancias de masa muscular, cuando hablamos de que nos crezcan los bíceps, solo habla la gente del músculo. ¿Por qué? Es decir, yo quiero que me crezca el bíceps y solo hablo del bíceps. Tiene lógica, ¿verdad? Pues realmente a nivel fisiológico, la hipertrofia no es solo cosa del músculo, sino también cosa del sistema nervioso. Y os voy a explicar por qué. Como veréis, no tengo nada preparado, va a ser un poquito una charla entre la cámara y yo, que la cámara seríais vosotros, los que vais a ver este vídeo, y yo, que estoy aquí, y voy a intentar ser lo más breve posible, pero seguramente me enrollo un poquito. Os explico. Al final, cuando nosotros vamos al gimnasio, imaginad que queremos que nos crezca el bíceps, como el ejemplo que estamos poniendo, y hacemos un curl de bíceps. ¿Qué estamos haciendo con este ejercicio? Pues lo que estamos haciendo, lo que pretendemos es generar una tensión en nuestra musculatura que sea alta. ¿Por qué? Porque para ganar masa muscular no solo necesitamos reclutar un gran número de fibras musculares, casi todas las fibras de nuestros músculos, sino que también necesitamos generar altos niveles de tensión en estas fibras y fatiga en ellas para que hipertrofien. En otro vídeo hablaré de esto, pero para estimularlas tenemos que generar mucha tensión y también tenemos que generar fatiga en estas fibras. ¿Cómo se genera esa tensión muscular? Pues haciendo un curl de bíceps, diréis, ¿no? Yo estoy haciendo bíceps, me pongo una carga externa y para levantarla tengo que contraer mi musculatura y genero una tensión muy grande de forma activa y demás, aunque también luego entraría la tensión pasiva y demás. Vale, sí, eso es, digamos, el resultado, ¿no? Tú generas tensión en tu musculatura, esa tensión a nivel externo se traduce como fuerza, pasando por tejido conectivo y demás, pero se traduce como fuerza y yo levanto la barra y he generado toda esa tensión en mi musculatura, que es un estímulo súper importante para la hipertrofia, como todos sabemos, esa tensión mecánica de la que tanto se habla, esa tensión que se produce en las fibras musculares, que, bueno, también hablaré de tema de mecanismos de la hipertrofia, porque la tensión mecánica es el mecanismo rey, esa tensión que se produce en la musculatura, y el estrés metabólico, aparte de poder funcionar por el tema de especies reactivas de oxígeno, hormonal, mioquinas, demás, principalmente funcionaría por el aumento de la tensión mecánica, porque al haber fatiga periférica del sistema nervioso hace que se recluten más fibras y con más tensión, porque el músculo está fatigado, entonces el estrés metabólico induce a la tensión mecánica y esto hace que haya más hipertrofia. Por lo tanto, tensión mecánica, mecanismo rey, que si vamos cerca del fallo vamos a producir altos niveles de tensión mecánica y lo vamos a producir tanto a 5 repeticiones como a 10 como a 15. Por eso, chapó, ya está, todo bien. Vale, pero vamos a analizar un poquito más lo que hacemos cuando levantamos ese curl de bíceps a las repeticiones que sean cerca del fallo. ¿Qué está ocurriendo? Para que generemos tensión en nuestra musculatura, esta se está contrayendo, nuestras fibras musculares se están contrayendo y por eso se genera tensión. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se contraen nuestras fibras musculares? Pues dentro, en los sarcómeros, van a interactuar unas proteínas haciendo, no me voy a meter en todo el tema de la contracción muscular, pero lo voy a pasar un poquito por encima, os voy a contar, pero la miosina y la actina van a interactuar, luego entran también otras proteínas y demás para la tensión, la titina por ejemplo es muy importante y todo esto, pero bueno, cuento la base de todo. Y pues las cabecitas de la miosina se unen a los puntos activos de la actina, traccionan, se acorta el sarcómero, con eso a escala grande todo el músculo, se genera tensión, todas estas cosas. Pero ¿cómo empieza todo esto? Pues todo esto lo comienza el sistema nervioso. El sistema nervioso es el responsable de generar tensión en nuestras fibras musculares y va a modularlo como él quiera y va a provocar la tensión que él quiera. Si tus fibras musculares se tensan y se contraen, lo van a hacer en la medida que el sistema nervioso quiera, y si el sistema nervioso no quiere, no lo van a hacer. Punto y pelota. Porque es el jefe. Tus fibras musculares no se contraen solas, se contraen porque el sistema nervioso hace que se contraigan. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ahondar un poquito más en esto, y es que aunque no quiero darle la chapa con el tema de la contracción muscular y describir todo por paso, cuando nosotros queremos pues hacerse curl de bíceps, ¿vale?
Nuestro sistema nervioso va a tener unas conexiones muy complicadas, una circuitería nerviosa muy complicada que va a acabar finalmente en los impulsos nerviosos que le llegan a las neuronas motoras. En este caso, pues por ejemplo, esas neuronas motoras que están en la médula espinal y que están inervando mi bíceps para que yo pueda tensar y contraer esas fibras de mi bíceps, pues lo que va a pasar es que en última instancia, para hacer ese curl de bíceps, esas neuronas motoras que inervan las fibras de mi bíceps, que mandan sobre este bíceps, van a mandar impulsos nerviosos al bíceps para que se contraiga y genere tensión. A mayor frecuencia de disparo de impulsos nerviosos o a mayor número de neuronas motoras reclutadas, más tensión se provocará. ¿Por qué? Porque cada neurona motora va a inervar a un número determinado de fibras musculares, no solo una, sino muchas fibras musculares. Hay neuronas de menor y de mayor umbral, las de mayor umbral van a inervar muchas más fibras musculares, imaginad 1000, mientras que las de menor umbral muchas menos, imaginad pues un número 90, ¿vale? Estoy diciendo números arbitrarios. Ahora bien, la cosa está en que tu sistema nervioso finalmente, tras toda la circuitería nerviosa, tanto a nivel cortical, subcortical, espinal, bueno, toda la circuitería que se va a generar, finalmente recluta las unidades motoras, que son esa neurona motora, con cada una de las fibras a las que inerva, eso es una unidad motora, pues va a estar reclutando un montón de unidades motoras para que tú generes tensión en tu musculatura. Entonces el sistema nervioso, si quiere que genere más tensión, va a reclutar más unidades motoras y va a mandar un mayor número de disparos, de impulsos nerviosos por minuto. De esta forma se va a acumular una mayor tensión y se va a producir más tensión en tu musculatura. Con esto os quiero decir que no me voy a meter en toda la circuitería nerviosa, todo lo complejo, las interacciones que tiene la corteza cerebral con otras estructuras subcorticales, no me voy a meter en distintas áreas de la corteza cerebral, cómo interactúan y al final, tractos, por ejemplo, como el córtico espinal, que es muy importante, pero hay otros como rubro espinal, hay otros que son también muy importantes que también estructuras subcorticales como ganglio basal, el cerebelo, todo va a estar haciendo que se produzca ese movimiento de una forma correcta y coordinada y como debe producirse, con una velocidad, con una tensión y demás. Pero la cosa es que finalmente toda esa cascada de impulsos nerviosos, de conexiones entre neuronas, va a acabar en la unidad motora. Va a acabar en la neurona motora, en todas las neuronas motoras que tiene el músculo, pues ahí va a acabar todo. Al final, si tú estás reclutando una neurona motora, estás reclutando las fibras a las que inerva. Y esa unidad motora al final va a ser en última instancia la que determine la tensión que se está produciendo en la musculatura. De esta forma, no podemos hablar de esta tensión mecánica, de esta tensión que se produce en las fibras, sin hablar de cómo el sistema nervioso hace que se produzca tensión en las fibras. Y esto es muy importante. Es más, hay estudios un estudio que salió recientemente, que me lo pasó por WhatsApp hace un par de meses o un mes, no me acuerdo, mi compañero Ismael Galancho, que a mí no me había salido en las alertas de PubMed. Y estaba hecho en ratas, sí que es cierto, pero veía cómo la tensión que se produce en la musculatura, la cual, repito, depende y está modulada por el sistema nervioso, era la clave, ¿no?, de las ganancias del aumento de esta síntesis proteica. Pero es que estas se tenían que ver acompañada para ese aumento de la síntesis proteica maximizado por esa excitación que se produce en las fibras que viene por parte del sistema nervioso. De esta forma, aunque no lo haya dicho, no me quería meter en contracción muscular, pero lo digo un poquito. Esa neurona motora que se encuentra su cuerpo en la médula, todo esto lanza su axón por los nervios del sistema nervioso periférico hasta contactar ese axón, esa colita, con las fibras musculares. Les pasa el impulso nervioso por medio de un neurotransmisor que es la acetilcolina, el neurotransmisor excitatorio por excelencia de la contracción muscular. Pasa por la acetilcolinesterasa, cosas así, llegan los receptores de acetilcolina, que ahí actúa la acetilcolinesterasa y demás, luego pasa para adentro, recorre ese impulso nervioso a la membrana de la fibra muscular, pasa por los túbulos T, llega a unos sensores de voltaje, que son los receptores de dihidropiridina, que interactúan con los de reanodina, del retículo sarcoplasmático. Todo esto al final hace que el calcio vaya por fin a las fibras musculares e interactúa con proteínas que van a hacer que los puntos activos de la actina queden libres y se pueda enganchar la miosina. Todo esto, lo he resumido muchísimo, el proceso de la contracción muscular va a llevar a que se genere esa tensión. Y todo esto lo controla el sistema nervioso. A mayor impulso nervioso,
mayor tensión se va a provocar. No me quiero enrollar mucho más, pero hay ejemplos como que cuando una fibra muscular se ve reinervada, esta fibra muscular, imaginad que se ve reinervada por una unidad motora diferente a la que bueno, tenía antes, ¿no? a la que pertenecía antes. Imaginad que esta unidad motora a la que ahora se une es de mayor umbral que la anterior. Pues las características de la fibra muscular se van a adaptar al comportamiento de la neurona motora que la inerva. Por tanto, esta fibra muscular, aunque sea, imagínate, de un tipo diferente, imagínate que es una fibra tipo 1 y se une a una unidad motora que tiene principalmente fibras tipo 2 y que es de mayor umbral, se va a adaptar en sus características al resto de fibras porque al final se va a adaptar al comportamiento de la neurona motora. La neurona motora va a hacer que esta fibra se comporte de una manera determinada. Entonces tenemos ejemplos como cuando vemos los cambios en el tipo de fibra, porque una fibra muscular puede pasar de un tipo a otro, ¿vale? Pues cuando vemos que una fibra muscular cambia de tipo, porque hay cambios en sus características y puede ser más híbrida o menos y demás, pero cambia en sus características, vemos que la neurona motora que la está inervando y la actividad nerviosa que ésta tiene, el comportamiento de la unidad motora, va a afectar a ese cambio del tipo de fibra y va a ser muy clave en inducir ese cambio de tipo de fibra. Entonces, estamos hablando de que los cambios musculares dependen del comportamiento del sistema nervioso. Y en la hipertrofia podría parecer muy similar, pero quizá el paradigma con el que lo estamos mirando desde hace muchísimos años no es del todo completo, porque nos centramos solo en el músculo y nos dejamos el sistema nervioso de lado. Entonces, si el tejido muscular se va a adaptar al comportamiento de esa neurona motora que está inervando X número de fibras, ¿no? Si esas fibras se van a adaptar al comportamiento de su neurona motora, digamos que a mayor nivel de tensión ya sabemos que hasta cierto punto un mayor estímulo para hipertrofia, ¿vale? Y bueno, todo esto de lo que ya hemos hablado, pues ¿cómo no va a afectar el sistema nervioso a la hipertrofia si es el responsable de que se genere tensión en nuestras fibras musculares? Tenemos que pensar un poquito más en una visión holística, en una visión un poquito más completa y dejar solo el tejido muscular aparte como si fuese un tejido independiente, porque esto no es así y de aquí que también las adaptaciones nerviosas puedan influir en la propia hipertrofia y que si tu sistema nervioso es capaz de producir más tensión, es más eficaz para producir tensión en tus fibras, que esto pueda maximizar la hipertrofia futura o que la fatiga central, por ejemplo, pueda minimizar esa hipertrofia obtenida por el entrenamiento que has hecho, porque tenías fatiga central, porque antes habías hecho 40 kilómetros en bici y luego vas a hacer, por ejemplo, la pierna y de repente te ves que tus resultados no son igual de buenos al ganar masa muscular y entre otras cosas, es por la fatiga central, es decir, en el sistema nervioso que estás provocando. Tu sistema nervioso no está tan preparado, porque está cansado, digamos, no está tan preparado para generar tanta tensión en, por ejemplo, tus cuádriceps, después de no sé cuántos kilómetros en bici. Al final tenemos que tener todas estas cosas en cuenta y es una pena que muchas veces en la fisiología pues nos centramos solo en el ámbito que a lo mejor más controlamos y dejamos los otros de lado como si no importasen. Y realmente el sistema nervioso es la base de los cambios musculares. Dejo aquí el vídeo y en otro seguiré desarrollando todo esto. Un saludo.